estábamos informando de cómo poblados como Ayacucho, por ejemplo, nos informaban de que la producción de paltas estaba en riesgo porque no había lluvias. Entonces teníamos que esa campaña al menos estaba en perjuicio y de seguro que sigue siendo de esa manera porque las lluvias siguen estando ausentes. Entonces le consultamos este panorama, cómo se replica en otras regiones del país respecto también a lo que es la producción agrícola. Bueno, la información que tenemos es bastante preocupante porque al menos importante de 17 departamentos o regiones, como ahora se le llaman, están viéndose afectadas por estos problemas de poca lluvia y, por ende, una menor cantidad de siembras. Tenemos en el norte a Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, pero también en el centro Lima, Junín, Ica, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, y justamente el sábado se ha aprobado un decreto supremo, un decreto supremo declarando en emergencia justamente varios distritos y provincias de Arequipa y Puno. Entonces, el panorama es realmente preocupante. Así es, nosotros lo escuchamos y usted lo que nos relata y lo que nos da una lista es casi todos los departamentos del país donde está la principal producción agrícola y que, como volvemos a señalar, es la despensa de todo el Perú. Entonces, y sí, volvemos a incidir, el Ejecutivo efectivamente ha declarado en emergencia ya 111 distritos, ¿no?, de las provincias de Arequipa y Puno. Y en general son 3.000 comunidades de la Sierra Centro y Sur que se encuentran también bajo este peligro de las sequías y que hay que ponerle atención, porque si bien es cierto estamos pasando por un momento de coyuntura política, pero también está la otra parte. Están peruanos que están atravesando una situación difícil porque no solamente sus cultivos se están viendo afectados, sino también eso está generando la muerte de sus animales. Hemos visto imágenes muy crudas, muy fuertes de cómo las alpacas, por ejemplo, están muriendo, no solamente por los climas fríos de esas zonas características, sino también es que no hay agua. Sí, efectivamente, cuando uno piensa en sequía, lo primero que se le viene a la mente son las plantas, ¿no?, que sufren por la ausencia de agua, estrés y, bueno, finalmente si hay sequía mueren los plantones y los brotes. Pero la sequía produce también la muerte del ganado, porque también el ganado son seres vivos, beben agua, necesitan el agua, y normalmente, como ocurre con los humanos, ante la ausencia de agua, quienes son más frágiles son las crías, pero también los animales mayores, y el ganado que está en gestación. Y esto es sumamente grave porque normalmente la población ganadera, los agricultores ganaderos son los de la parte altoandina, donde se concentra la mayor pobreza en el país, puesto que esta población depende sobre todo de su ganado. Entonces la situación es dramática, pero la sequía tiene otros varios efectos, como son la afectación no solo, digamos, de ahora, sino del futuro. ¿A qué me refiero? Que normalmente en la época de lluvia, que debió haber empezado el mes anterior, va permitiendo ir llenando las represas que abastecen a los valles de la costa, donde tenemos lo más importante en nuestra agricultura, en términos de exportación, pero también de producción. Y no solamente eso, sino que además muchas ciudades como Lima se abastecen de estas represas, de estos reservorios. Entonces estamos poniendo en peligro no solamente la producción agropecuaria de ahora, de los próximos meses, si esta situación se prolonga, sino que incluso el abastecimiento de agua potable de importantes ciudades, para no hablar de la generación de energía eléctrica por generación de la caída de agua. Exacto, usted nos ha pintado el panorama tal y como es, así de crudo, así alarmante, porque no solo estamos viendo la afectación de los cultivos, ¿no? Estamos hablando que los cultivos generan los productos que todos los peruanos necesitamos, también que es la fuente de alimentación para los animales, ¿no? Después también nos habla de lo que es el abastecimiento del agua potable, porque efectivamente, si no hay lluvias, ¿cómo nos abastecemos? ¿Cómo las grandes urbes se abastecen, ¿no?, del recurso hídrico? Y después de ello, ¿cómo generamos energía?
porque más del 40% de lo que es la energía eléctrica en el Perú se produce a través de la hidroeléctrica. Y todos sabemos que la hidroeléctrica funciona porque hay con el agua, pero si el agua está escaseando y estamos en sequía, porque así ya lo ha alertado el CENAMI, entonces, ¿qué va a pasar con el suministro de la energía? Entonces estamos hablando de que esto es realmente muy preocupante y por eso es que ya se ha declarado estado de emergencia en 111 distritos y 14 provincias, dice Arequipa y Puno, pero en realidad la afectación es para todo el país. Desde su experiencia, señor, así es, desde su experiencia, señor Laureano, ya se decretó, ya se declaró el estado de emergencia. ¿Qué acciones inmediatas tienen que tomarse para poder hacer frente a este problema grande que estamos haciendo, que le vamos a hacer frente, o que le estamos haciendo frente ya? A ver, un primer dato que en parte responde a su pregunta, y es recordar que ya a mitad de octubre de este año se declaró estado de emergencia por déficit hídrico por 60 días en 11 distritos de Piura, Sullana, Morropón, Ayabaca y Huancabamba, es decir, en Piura. Entonces, ya el norte ya estaba sufriendo los estragos, por eso que se declaró estado de emergencia. Ahora vamos a la zona sur, ¿no es cierto? Así es. Pero, ¿por qué menciono esto del norte? Porque efectivamente los reclamos es que se ha hecho muy poco y que las declaraciones de emergencia facultan a las autoridades nacionales, pero también regionales y locales, es decir, a las municipalidades, de intervenir en este tema, y por lo menos en Piura lo que se está reclamando es que se ha hecho muy poco. Entonces, muchas veces se dice el gobierno nacional tiene que hacer, sí, pero también las otras autoridades. Y entonces aquí hay que actuar de manera conjunta, proporcionando alimento para el ganado. Aquel ganado que está viéndose afectado por, escucho el reporte, probablemente en Pasco y parte de Junín haya llovido y en las partes más altas hayamos tenido nevadas y granizo. Y entonces eso agrava la situación de los agricultores. Pero hay que pensar también no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Prevenir, creo que es la palabra clave en nuestro país. Cada vez que hay problemas de este frío intenso, ¿no? Siempre nos acordamos de nuestros pobladores que viven allá, pero ¿qué hacemos para remediarlo? Esa es una responsabilidad de todos los peruanos, autoridades y ciudadanos. Entonces hay que hacer mucho más reservorios para aprovechar el agua, hay que hacer siembra, cosecha de agua, pequeños reservorios, seguir con la práctica tradicional de las amunas, hacer reforestación cuando en la época en que se puede hacer, tecnificar el uso del agua, capacitar en el mejor uso del agua y los cultivos. Como siempre digo, es un crimen que, por ejemplo, en valles con poca agua como en Piura y Lambayeque, usemos el agua para sembrar arroz, que sabemos demanda muchísima agua. Entonces hay mucho que hacer por parte de las autoridades, pero también de la ciudadanía. Sí, bueno, si podemos un poco puntualizar, usted señalaba de que, si bien es cierto, hay una tarea importante a desarrollar, ejecutar por parte del gobierno, pero también se trabaja de la mano con las autoridades regionales y locales. Estamos hablando de alimento, por ejemplo, para el ganado, ¿no? Alimento para el ganado, alimento y abrigo para estas poblaciones. No tiene, es el recurso elemental. Estamos hablando de agua. Si no hay agua para regar, ¿no es cierto?, estos espacios agrícolas, las zonas agrícolas, entendemos cómo ellos también subsisten, cómo es su día a día. Entonces, no estemos, o mejor dicho, no hay que estar a espaldas, ¿no?, a la realidad de lo que viene pasando al interior del país. Usted mencionaba, ¿no?, algunos productos que podrían verse afectados. Y yo también hice referencia a la palta porque así lo dimos a conocer aquí en nuestro programa. ¿Qué otros productos usted considera ya están siendo afectados o en corto plazo podrían verse las consecuencias de la ausencia de estos por las sequías? Usted ha mencionado bien el caso de la palta, que es un producto de exportación, pero hay otros productos, si estamos hablando, por ejemplo, vuelvo al norte, vuelvo a Piura, el mango, el limón, ¿no?, productos de exportación. Pero mirando hacia adentro, tratando de atender nuestra seguridad alimentaria, mire usted que hay productos que se están viendo afectados ya en sus siembras, como son el arroz, fundamental para nuestra alimentación, la papa, el maíz amiláceo, la quinoa. Entonces, todos esos son alimentos básicos
Y entonces si tenemos menos producción de esto, para no hablar de la caída en la producción de animales menores y vacunos, y camellos sudamericanos, todo eso va a afectar severamente, o más bien, va a agregar a los problemas que ya tenemos y que están reportados, inclusive por la FAO, de nuestra inseguridad alimentaria. Recuerden que todavía estamos a la espera de la llegada de la urea, que se ofreció para agosto y con suerte llega hacia fines de este año. Entonces, todo esto nos va a poner en severo riesgo en las próximas semanas en términos de la cantidad de alimentos disponibles para la alimentación de la población nacional. Y eso es un tema al que hay que ponerle muchísima atención desde ahora. No esperar que se produzca un desabastecimiento o una caída importante del abastecimiento de arroz, de papa, de quinoa, de maíz, entre otros varios productos, porque recordemos que la agricultura familiar, que es la mayoritaria en el país, de acuerdo al censo, el 97% de la agricultura del país está en manos de la agricultura familiar. Y ellos son los que proveen casi el 60% de los alimentos que consumimos los peruanos y peruanas. Y es ese 97% de la agricultura familiar que en estos momentos necesita ayuda, necesita atención. Ya se ha procedido con la declaración del estado de emergencia, sin embargo, se necesitan acciones ya, porque las lluvias debieron de empezar en noviembre, ¿no? Hace un mes, o de repente a fines de octubre o inicios de noviembre. Sin embargo, esto no ha ocurrido porque ya lo decía el CENAMI. Se ha registrado que noviembre ha sido el mes más seco de los últimos 58 años. Entonces, si las lluvias se esperaban, que se debían de registrar ya hace un mes, estábamos en plena campaña de producción, de siembra. Entonces le consultamos, señor Laureano, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Qué va a pasar? ¿No se han podido, en todo caso, concretar la siembra de todo este cuadro que hay, o este cronograma de siembra para estos meses? Sí, lo que va a pasar, como decía, es sumamente preocupante, porque hay algunos que ya sembraron esperando la lluvia, y si no hay lluvia, las plantas mueren. Si están esperando la lluvia, igualmente no habrá siembra. Entonces, si hay menos siembra, si no hay agua, si no hay fertilizantes, repito, lo que vamos a tener es una menor producción de alimentos, menor oferta de alimentos, y eso puede implicar subida de precios, eventualmente desabastecimiento, y en el peor de los casos tener que importar alimentos en un mercado que está sumamente variable por las situaciones que ya sabemos, ¿no? Los efectos de la pandemia, la crisis económica global, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el aumento de los combustibles, todo eso impacta nuestra economía. Y no olvidemos, para volver al tema de la sequía, que es el segundo año que tenemos la Niña en el país. Y esto tiene que ver, sin duda alguna, con cambios mayores a nivel global vinculados al cambio climático. Sí, claro que sí, claro que sí. Es que se han alterado, ¿no? Se han alterado los ciclos de lluvia, y esto es únicamente a raíz del cambio climático. A veces se habla de un punto, dice, de no retorno, ¿no? Porque las cosas ya están cambiando, y a veces para que vuelvan a al estándar habitual, pues tenemos que cambiar nuestras propias prácticas, ¿no? La emisión del CO2 y todo ello, pero todo indica de que seguimos en la línea de seguir contaminando nuestro planeta, y ahí tenemos las consecuencias. Esto de que se haya alterado todo el ciclo de las lluvias, que no solamente es de Perú, sino también estábamos escuchando Bolivia, muchos países de Sudamérica, es por el fenómeno de la Niña, que es a consecuencia del cambio climático. Por último, señor Laureano, usted hablaba de una posible escasez de abastecimiento de productos. ¿Realmente estamos en un escenario de ese tipo, si es que las lluvias no llegan para mediados de diciembre como se estima? Un desabastecimiento de productos no solamente para Lima, más de 10 millones de peruanos, sino para todo el país. Sin duda, sin duda. Es duro actuar de agorero, pero no podemos esperar, como dije hace un rato, que la situación se presente. Hay que actuar ya. Hay que ver qué mecanismos se pueden utilizar para paliar en el corto plazo, ¿no? Porque soluciones a mediano plazo sí serán útiles para los próximos años. No solo útiles, sino necesarias e indispensables.
porque volviendo al tema del cambio climático hay que pensar ya no solamente en mitigación, sino también en adaptación. Y esto supone acciones, y las acciones van de la mano con inversiones públicas y también privadas. Pero en lo inmediato, si esta sequía se prolonga, pues vamos a ver mucho más afectada nuestra seguridad alimentaria en el país. Y ya la FAO nos advirtió de que hay una cantidad muy grande de peruanos que han disminuido la cantidad y la calidad de alimentos que consumen. Si hay menos alimentos, por supuesto, esto va a tender a agravar la situación de estas familias pobres en el país. Muy bien, a actuar. Lo único que nos toca es actuar, ¿no? Porque no hay otra salida. Es actuar, atender a estas poblaciones. Hay un trabajo en conjunto, ejecutivo, usted lo señalaba, gobierno regional, municipalidades, y nos referimos a ellas porque son las más cercanas a poder tener contacto con estas poblaciones en las zonas altas, en las zonas más alejadas, que ya año a año viven una situación difícil. Y ese 2022 en particular es peor, porque estamos frente a una sequía que no solamente es exclusivo o que solamente pasa en Sudamérica. Lo hemos visto hace unos meses en Europa y volvemos a incidir, todo esto es a causa del cambio climático, ya lo dicen los especialistas. ¿Y cómo cambiamos ello? Por nosotros mismos, en nuestras acciones, para evitar que esto se siga agudizando cada vez más. A poner atención entonces. Señor Laureano, muchísimas gracias. Es Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES, con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes.